Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, en el Perú todo sigue incrementando el nivel de tensión, el nivel de polarización. Las primeras declaraciones del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, pretenden señalar de que en el Congreso hay una voluntad golpista. El argumento de este relato político que se pretende construir es que en el Congreso se está discutiendo la posibilidad de la vacancia del presidente Castillo. Discutir la vacancia del presidente Castillo implica asumir una posición golpista. En primer lugar, es una pregunta que tenemos que respondernos. En segundo lugar, un gobierno que se instaló, que desde el primer instante que se instaló, se propone convocar una asamblea constituyente al margen de la Constitución. Y por otro lado, se dedica a desarrollar anuncios económicos, todos ellos en contra de la Constitución, las leyes civiles y, en fin, el respeto a los contratos. Se dedica, decimos, a procesar, a plantear anuncios económicos en ese sentido. Un gobierno de ese tipo, ¿acaso no está también en una situación de golpe permanente contra la constitucionalidad? Estos temas tenemos que ir aclarándolos para encontrar una salida. El día de hoy hemos convocado al constitucionalista Aníbal Quiroga León, quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Quiroga León. Gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Andrés, ¿cómo le va? Bueno, se arguye que hubo una reunión de varias bancadas con la presidenta del Congreso y discutían sobre la posibilidad de una vacancia del presidente. Se plantea este argumento para señalar que hay una voluntad golpista, más allá de que sea cierto o no la temática de esa reunión. La pregunta es, ¿discutir la posibilidad de una vacancia en el Congreso implica asumir una posición golpista de acuerdo a nuestra Constitución, señor Quiroga León? No, en absoluto, ¿no? Ya se ha señalado que es un exceso verbal, pero eso más que un tema conceptual responde a un tema político, ¿no? En los últimos tiempos, sobre todo a partir de Martín Vizcarra, se desarrollaron tesis por las cuales se repetían frases ante la opinión pública y la opinión pública de alguna manera las compraba, ¿no? Pero ese tema de que la discusión de la vacancia sea igual a un tema golpista no es un tema nuevo. Lo argumentó Cateriano cuando se planteó la vacancia de Vizcarra, y lo argumentaron antes también cuando se planteó la vacancia de Kuczynski. Creo que es una manera peyorativa de referirse a la discusión de la vacancia. También en otros casos políticos se utiliza el tema del golpismo para denostar a, digamos, una tesis contraria, ¿no? La expresidenta del Tribunal Constitucional, cuando se exigieron cuentas al tribunal por haber cambiado un fallo, lo cual es francamente irregular, también dijo que este es un tema de golpismo, ¿no? Entonces, la palabra golpe de Estado está en la punta de la lengua de muchos políticos para recusar una posición contraria, pero la vacancia presidencial es una institución que está en la Constitución, es un modo, diríamos, extremo de la terminación de la presidencia, no es lo natural. Hoy día los congresistas y los ministros repiten de que el presidente ha sido elegido por 5 años y que debe estar 5 años y tal. Eso no necesariamente es así, ¿no? El presidente es elegido por 5 años, pero la Constitución le exige algunas condiciones objetivas o subjetivas para mantenerse en el cargo. Por ejemplo, si es elegido por 5 años, pero si fallece antes, no va a cumplir el mandato, ¿no? De O si acuerdo. renuncia antes, no va a cumplir el mandato. Vamos a Entonces, entrar, no necesariamente los 5 años se tienen que cumplir. vamos a entrar a ese tema a profundidad, pero antes quisiera preguntarle algo. Un gobierno que se propone convocar una asamblea constituyente, vamos a dejarlo ahí nomás, ¿no es cierto? Al margen del procedimiento constitucional establecido en la Constitución, que señala que la reforma parcial o total de la Constitución debe pasar previamente por el Congreso. Decimos, un gobierno que se propone instalar una asamblea constituyente por fuera del Congreso, ¿acaso no está en una situación de golpe permanente contra la constitucionalidad? Puede ser una figura exagerada, pero ¿vale esta figura para analizar al gobierno, señor Quiroga No, León? yo creo que incurriríamos en lo mismo que estamos criticando. O sea,
evidentemente una asamblea constituyente siempre va a estar al margen de la Constitución. O sea, no hay posibilidad de que esté dentro de la Constitución porque no está prevista en la Constitución. Por más que se arguya o se explique o se diga, o alguien le escriba al presidente que la Constitución es muy antigua, se olvidan de la Constitución argentina o de la Constitución americana u otras constituciones que son más antiguas. Más bien, da solera que una Constitución sea antigua, ¿no? Y no dice mucho de una Constitución que sea muy nueva, pero digamos, hay gente que repite frases y quiere que esto de alguna manera se convierta en ciencia, pero hablar de una asamblea constituyente es hablar de un cambio abrupto de la Constitución que no está previsto, sería un acto inconstitucional, pero no le llamaría un golpe de Estado porque caeríamos en lo mismo que estamos criticando. Ahora, ya entrando al tema, ¿no? El tema de la vacancia presidencial vuelve a la discusión por la coyuntura y nuevamente surgen los argumentos acerca de que la vacancia presidencial está circunscrita a la incapacidad mental o de salud del presidente, ¿no? ¿Esta afirmación es correcta? ¿Cuál es el marco general del concepto de incapacidad moral para procesar la vacancia, señor Quiroga? No es una concepción real, tan no es real que hay un proyecto de reforma constitucional para implementarla, ¿no? Eso quiere decir que no está en la Constitución. La incapacidad moral permanente es una causal objetiva, aunque su denominación parezca indicar lo contrario, es una ocasión enteramente objetiva que se forma cuando el Congreso, con 87 votos, declara que hay incapacidad moral permanente. Por ejemplo, hoy día se ha presentado una moción de censura contra la presidenta del Congreso, ¿no? Preguntan, ¿procede o no procede? Depende. Si hay los números de votos, va a proceder, y si hay un número de votos, no va a proceder, porque muchas decisiones en el Congreso, para eso el Congreso, se toman por número de votos. Y entonces, la Constitución permite, al lado de la renuncia o de la muerte, o la enfermedad o la incapacidad inhabilitante, como una válvula de escape, la incapacidad moral permanente cuando el Congreso así lo declara. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que el gobierno del Perú está hecho por una conjunción entre el Congreso y el Ejecutivo. No es solo el Ejecutivo llevando como un rabo al Congreso, ni es solo el Congreso arrastrando al Ejecutivo. Es una conjunción de ambos. Por eso estamos en un sistema semipresidencialista o semiparlamentario, un sistema mixto, híbrido, con controles cruzados. Pero claro, cuando se quiere gobernar sin el Congreso, se va a caer, digamos, dentro de las hipótesis que el Congreso tiene para exigir cuentas al Ejecutivo. Y cuando se va a querer gobernar sin el presidente de la República, se van a caer en los controles que tiene la presidencia de la República frente al Congreso. Entonces, ¿por qué estamos así? Porque desde la época de Vizcarra en adelante, con Kuczynski lo que pasó fue que no tenía mayoría y no entendió el tema. Pero desde Vizcarra en adelante claramente ha querido gobernar sin el Congreso. Y ha sido un enfrentamiento permanente. Tú eres obstruccionista, tú eres autoritario. Tú quieres hacer las cosas de tu manera, tú quieres llevar las leyes de otra manera. Hasta que esa dialéctica perniciosa terminó en una disolución inédita del Congreso, rayana eso sí, en el golpe de Estado, gobernando el presidente sin Congreso, con decretos de urgencia, y eligiendo un Congreso muy corto, muy populista, que al final, por esas paradojas de la vida política, terminó engulléndose al presidente Vizcarra. Lo terminó vacando, por incapacidad moral permanente. Y no con 87 votos, con 105 votos. Entonces, estamos en una dinámica complicada, porque el Ejecutivo está de espaldas al Congreso, o están enfrentados. Y lo hemos visto ayer claramente en la conferencia de prensa del Premier y claramente en el Congreso. Mientras eso ocurra, los instrumentos de lado y lado, disolución del Congreso, vacancia presidencial, van a blandirse como armas en ristre y cada uno va a acusar al otro de ser golpista. Pero lo que no hay es lo que ordena la Constitución, que el gobierno se haga con una conjunción, con un acuerdo. El premier dice, voy a ponerme de acuerdo y luego golpea al Congreso. Voy a llegar al consenso y luego los insulta. Entonces, así no vamos a llegar en una parte. Parecería que se está haciendo el tema a propósito. Y el Congreso se defiende, y entonces estamos donde estamos por eso. Pero mientras no entendamos cómo es que la Constitución ordena que se hace el gobierno en el Perú, esto va a estar muy complicado. Ahora, ya que usted ha descrito la figura de la vacancia por incapacidad moral,
¿Qué piensa usted como constitucionalista de esta iniciativa que han planteado? Porque quiero seguir desarrollando el tema de la vacancia, ¿no? Con otras preguntas que planteo hacer, pero antes quisiera que usted nos explicara qué piensa usted sobre esta acusación constitucional que han presentado 8 ciudadanos por el tema de traición a la patria, por el asunto de la cesión de soberanía al mar de Bolivia anunciado por el presidente y porque detrás de eso habría una política de Estado que busca afectar la integridad territorial. Como constitucionalista, ¿ve que se ajuste el tema a la Constitución o hay... Lo que pasa, Víctor Andrés, es que una acusación constitucional, a diferencia de la vacancia por incapacidad moral permanente, sí tiene un elemento adicional. La incapacidad moral permanente es objetiva. Se le imputa al presidente eso, el Congreso llega a esa conclusión y no requiere de ninguna prueba. Simplemente requiere el número de votos, un tema objetivo, una calificación política. Por eso que en Estados Unidos se llama un impeachment, un juicio político. En cambio, la acusación constitucional es el proceso de autorización que sigue el Congreso porque hay un delito. Entonces, debajo de la acusación tiene que haber un delito que se impute, se haya cometido y un delito que se haya desarrollado, que se haya ejecutado. Entonces, a mí me parece muy complicado probar que ha habido un delito de traición a la patria. No solamente la alegación, yo creo que Castillo ha cometido traición a la patria. Tengo que probarlo en un juicio penal, ante una corte penal, o un fiscal que acuse por ese delito y sostener con pruebas que hay traición a la patria. No es una alegación política. Y eso además tiene 3 instancias en el Congreso. La subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente y la votación en el Pleno, en donde es la mitad más uno de los que estén en el Congreso menos la comisión permanente. Algunos creen que es una vía más fácil porque requiere menos votos, pero hay un viejo principio jurídico que dice que no se puede hacer por vía indirecta lo que la ley reprueba de manera directa. Entonces, para ser más claro y concreto, utilizar la acusación constitucional como un medio indirecto de vacar al presidente no me parece correcto y no me parece que el Congreso vaya a tener sustento para el tema, ¿no? Y creo que además sería una posición mucho menos legítima. Mucho más legítimo es lo que pasó con Vizcarra y lo que podría pasar con Castillo si hubieran los votos. Ahora, si no hay los votos, no hay los votos. La modificación que hay en el Congreso para convertir la incapacidad moral permanente, incapacidad mental, requiere de prueba. Por lo tanto, yo puedo tener un presidente inmoralmente comprobado, pero que no tenga defecto mental, no lo voy a poder vacar. Claro, Es un botón rojo, es una válvula de escape para situaciones extremas. Claro, en los países donde se elige al presidente por el sufragio, que es la característica de los países presidencialistas, el contrapeso, digamos, el botón rojo del equilibrio de poderes es la vacancia por incapacidad moral. En otros lugares se llama de otra manera. En los sistemas parlamentarios es la censura del gabinete, ¿no es cierto? Porque el gabinete nace el Congreso, pues. Claro, es la censura del gabinete y la disolución del Congreso, es su contraparte, Claro. ¿no? Ahora, en este contexto ahora, detrás de esta polarización también hay imperfecciones del sistema constitucional. Entonces yo quiero preguntarle por estas leyes que está aprobando el Congreso, por ejemplo, la ley que precisa la cuestión de confianza, ¿no? O la ley o la norma que se acaba de aprobar, que en realidad creo que es una reforma constitucional que señala que no es necesario otorgar la confianza a los gabinetes, ¿no? Para evitar esta permanente polarización, este juego de vacancia, disolución. ¿Qué piensa de estas normas? Y por otro lado, ¿de qué manera se puede perfeccionar el sistema constitucional? Sí, diría lo primero, ¿no? Respecto a estas 3 modificaciones, 2 de ellas de orden legal y una que pretende ser una modificación constitucional, yo tengo una idea muy clara, ¿no? Se ha tenido que precisar la interpretación de la cuestión de confianza para evitar los abusos que se dio en la época de Vizcarra, para evitar un Vizcarra II, porque se amenazó con cerrar el Congreso, convirtiéndose, digamos, cuestiones de confianza aún aceptadas y negadas, ¿no? Entonces, ese arbitrio presidencial ha sido de alguna manera impedido con esta reforma. Me parece que está bien y hemos defendido el tema ante el Tribunal Constitucional con éxito. La segunda es el tema del referéndum, también lo mismo, ¿no? Digamos, la reforma de la Constitución no se puede hacer solamente por referéndum, tiene que pasar por el Congreso. Y lo que dice esta ley, que ya está aprobada por el Congreso, dice eso, dice lo que dice el artículo 206 de la Constitución. En cuanto a quitar la cuestión de confianza forzosa
para cada nuevo premier o nueva premier que asume el cargo, yo he estado en contra, porque justamente sostengo que el gobierno es un gobierno de ambos lados, del Congreso y del Ejecutivo, y la cuestión de confianza forzosa obligaba a que el gabinete tenga un mínimo consenso y legitimidad en el Congreso. Al quitarla sin razón valedera, digamos, estamos sancionando que el Ejecutivo vaya por su lado y el Congreso por su lado. Y estamos legislando una reforma constitucional para el momento. Como es peligroso que se le niegue la confianza a un gabinete malo, como este, por ejemplo, ¿no? Entonces mejor no tener ese mecanismo de censura para que no nos disuelvan. En realidad es una reforma por las razones del oidor, las 3 razones del oidor. Entonces, para evitar el miedo a que me disuelvan, entonces quito la cuestión de confianza. No me parece que sea un elemento que sustente razonablemente una reforma constitucional. Yo lo hubiese mantenido y forzaría a que, digamos, haya un mínimo de consenso y acuerdo entre el Ejecutivo y el Congreso, cosa que desde la época de Kuczynski no hay hasta la fecha. Estamos como estamos por eso, porque el Ejecutivo quiere ir por su lado y el Congreso quiere ir por su lado. Y mientras no entendamos que eso no puede ser así, la política peruana va a ir, digamos, desvalorizándose cada vez más hasta llegar a niveles de mucha complicación y conflicto social. Ahora, la vacancia también plantea el asunto de la salida institucional, ¿no? La norma establece, la Constitución establece que la señora Dina Boluarte, en caso de una hipotética vacancia que, que se podría producir, la señora Dina Boluarte sería la sucesora, ¿no? Ahora, políticamente parece extremadamente complicado que en medio de una vacancia del presidente Castillo la señora Boluarte asuma. Y en ese contexto no se descartan renuncias y se habla de la posibilidad de una convocatoria a elecciones generales. Ha surgido un debate, ha surgido un debate. Se señala que si la plancha presidencial renuncia o es vacada, ¿no? Se tendrían que convocar elecciones generales del Ejecutivo y del Congreso. Pero el Congreso no es vacado, de acuerdo a la Constitución. ¿Qué reflexión le merece ya la discusión de una hipotética salida? ¿No? Es decir, vamos de tragedia en tragedia, la tragedia que vivimos y la tragedia del hipotético. Pero nosotros mismos contribuimos a eso porque nos empezamos a imaginar hipótesis de hipótesis de hipótesis, ¿no? Vamos por partes. Si se diera la vacancia del presidente Castillo, ahí nos tendríamos que quedar. Para que sea legítima, tiene que ser bien hecha y tiene que ser hecha conforme a la Constitución. Y hasta ahí se acaba. Es decir, yo no puedo pensar que por jugar este partido ya he campeonado en el campeonato mundial, si no he jugado los otros partidos. Entonces, lo que quiero significar es que si da la vacancia, tiene que abrirse la compuerta de la sucesión constitucional. Y la sucesión ordena ir al vicepresidente o a la vicepresidenta, en ese caso a Diego Boluarte, y hasta ahí me quedaría. No tengo por qué especular si va a renunciar, no va a renunciar, o si la van a vacar, porque sería otro proceso y otra complicación. Entonces, lo más razonable pensar es que si se da la vacancia va a asumir la vicepresidenta de la República, que es lo que dice la Constitución. Y ahí tendríamos que empezar de nuevo a hacer una relación política diferente. No tengo elementos para especular, más allá de las alocuciones políticas, que va a haber una renuncia sucesiva, ni tendría por qué. Más bien pensaría que, digamos, la ambición personal es mucho más fuerte. El hecho de que ser la primera presidenta mujer de la República podría ser mucho más fuerte, y mantener al gobierno que quiere mantener sería mucho más fuerte. No tendría por qué renunciar. Pero el supuesto que renuncie, cosa que considero muy lejana, casi esotérica, se produciría la sucesión al presidente del Congreso o a la presidenta del Congreso, que tiene un año para convocar elecciones, dice la Constitución. Entonces acá se abre el debate, ¿no? Como usted bien dice, elecciones solo de la plancha presidencial para terminar el mandato, eso no dice la Constitución, elecciones de una nueva plancha por 5 años que genere un traslape con el Congreso acaba el 26 y la plancha acabaría el 28 o 29, ¿no? Cosa que tampoco nunca se ha dado en la historia de la República, una plancha presidencial sin bancada en el Congreso. Lo que yo entiendo como interpretación natural de la Constitución es que son elecciones generales. Es verdad que en el 2001 hubo elecciones generales con una, digamos, una puntuación sobre la Constitución, una
adición a la Constitución para hacer elecciones generales y cesó también el Congreso. Yo creo que sería lo más natural. No es que el Congreso haya sido vacado, ni mucho menos, pero se da una situación en la cual ya no hay presidente de la República, hay un presidente transitorio, no hay gobierno, y entonces hay que rehacer el mandato de gobierno. Y como repito y dije al principio, el gobierno se ha hecho por una conjunción del Ejecutivo con el Congreso. Nos hemos acostumbrado a ver como dos hermanos por separados, cuando son siameses. Esta interpretación que usted plantea sobre las elecciones generales es una interpretación que usted hace de la Constitución o es una reflexión del sentido común Es una político? interpretación que hago de la Constitución. Dice, se convoca elecciones. Yo entiendo que son elecciones generales, es decir, todo, porque nunca ha habido en la historia del país elecciones solo del presidente para 5 años y un mandato del Congreso que acabe en 3. Nunca ha habido ese traslape. Entonces, además sería absolutamente nocivo. Y el antecedente, digamos, más remoto que tenemos, el año 2001, las elecciones fueron generales, de Congreso y presidente de la República. Claro, hubo una precisión en la Constitución, pero lo cierto es que se hizo así y así funcionó y así hemos funcionado en los últimos 20 años. No encuentro cómo podría funcionar un régimen presidencial con un Congreso elegido en tiempos diferentes. De Me, acuerdo. me sonaría muy disímil frente a la Constitución. De acuerdo, señor Aníbal Quiroga León, infinitamente agradecido por estas reflexiones. Lo cierto es que el Perú está sumergido, no sé cómo llamarlo, en una En una especie. crisis político-constitucional. Sí, pero digamos, pero no es solamente una crisis, ¿no? Es como si los pilares de un edificio estuvieran crujiendo y se está definiendo si se derrumba. Claro, si se mantiene el edificio, probablemente demuestre su fortaleza en el mediano y largo plazo, porque ya no hay crisis mayor que pueda enfrentar un sistema constitucional. Por eso yo traté de decir la semana pasada que era una crisis tan grave como la que había ocasionado el golpe de Estado de Fujimori, no porque el presidente Castillo sea un golpista, sino porque, digamos, el remesón político que sufrimos fue muy complicado el año 92. Y esta es una crisis similar a ese remesón político que pone, como usted bien dice, un reto a la continuidad de la República. Sí, pues. Así es, señor. Bueno, interesantes reflexiones, le agradezco y seguramente seguiremos conversando más adelante. Muchas gracias, señor Quiroga León. Encantado. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, amigos, ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.